Buenos días, bienvenidos a una secuencia más de nuestro espacio Entre Mentes, Pastillas Psicológicas, a través de su plataforma Ensartes. El día de hoy vamos a tocar un tema el cual es importante para la familia, para la sociedad, y es un tema que muchas veces se ha considerado tiempo atrás como un tema tabú, y a la actualidad todavía se sigue considerando como un tema tabú dentro de la familia y también dentro de la sociedad. En este caso pues vamos a hablar de sexualidad. Es un tema que causa de alguna u otra forma cierto recelo el poder tocarlo, el poder hablar. Incluso para muchas personas el poder hablar de sexo en la calle es algo incómodo. O cuando una persona escucha hablar de sexo a alguien muestra cierta incomodidad. Pero es algo muy común. El hablar de sexo, el hablar de sexualidad es algo tan común como el tema de bostezar, como el tema de estornudar. Lo vamos a comparar de esa forma. Pero en este caso vamos a ver cómo lo enfocamos la sexualidad en la familia y en la parte de la educación. Es muy importante poder trabajar con nuestros hijos el tema de sexualidad, el poder hablar. Cómo ustedes hacen el abordaje de acuerdo a las etapas del desarrollo que va teniendo cada niño, cada adolescente, cada joven en su vida. En una etapa los niños preguntan a los padres cómo vienen los niños al mundo, qué responder, cómo responder, qué explicar, porque antiguamente se explicaba que la abejita, que la florcita, que la cigüeña en algunos casos, y esta causaba cierta confusión, ¿no? Cierta, de repente, no sé, pensamiento absurdo, ¿no? Que un ave traiga un niño no tiene sentido. Ahora los niños son mucho más adelantados a la época. En este caso, cómo trabajar el tema de la sexualidad en los prepuber o puber, o ya los que están entrando a la adolescencia. Hablamos entre los 9, 10, 11, 12 hasta 13 años. Cómo poder hacer el abordaje con ellos, porque en esa etapa no preguntan. Es la etapa en la que empiezan a notar cambios hormonales, físicos, psicológicos, se dan cambios sociales, se reestructura su ambiente, su espacio, su entorno. ¿Cómo nosotros podemos empezar a trabajar esto? Por el contrario, en lugar de ver que mi hijo ya es grandecito, de alguna otra forma, entre comillas, autónomo, lo dejo a un lado porque, bueno, se sabe manejar solo. Pero es totalmente falso ese pensamiento. O en la adolescencia, ya hablamos en los 15, 16, 17 años en adelante, cuando empieza la etapa del enamoramiento, las relaciones más formales, ¿no? Enamorados, que salen, comparten, empiezan esta etapa en el colegio, tercero secundaria, cuarto, quinto secundaria, ¿no? En la etapa de la universidad. ¿Cómo poder hacer el abordaje? ¿Cómo conversar? Por el hecho de que ya de repente terminaron el colegio y están en universidad, no toco ya los temas, porque ya lo saben, tienen conocimiento. Eso es lo que los padres creen. Pero muchas veces existe ausencia de información, porque debemos tener en cuenta que cada etapa requiere una respuesta específica. En este caso, a los niños pequeños, ¿qué responder? Responderle de forma mucho más simple, una forma en la que pueda entender, en la que se necesita tanto de la parte de el varón y de la mujer, que es el espermatozoide y el óvulo, para que pueda fecundar y se pueda formar el embrión o el huevo, cigoto, y de ahí se empieza a formar un bebé, una pequeña formación de vida que se va desarrollando con el tiempo dentro del vientre de la mamá, y es por eso que va creciendo, y el vientre de la madre se va incrementando en tamaño, y los niños entienden. No es necesario poder explicar y llegar, no el acto necesariamente, que es algo que no lo van a poder entender en ese momento, ¿no? Que es una relación coital. No se le tiene que explicar eso, pero sí se le puede explicar cómo funciona el proceso de fecundación, para que puedan entender cómo viene un niño al mundo. Esa es la mayor duda en un niño de ¿cuánto? De 4, 5, 6 años, que se le pueda explicar de esta forma clara. En el caso de los prepubers o pubers que están empezando la adolescencia, es importante poder comprender el contexto en el que nos encontramos.
La mayoría de los padres pertenecen a una generación de años atrás en la que hablar de sexo, hablar de sexualidad era algo muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque los abuelos, los padres de estas personas, era que el tema lo trataban con pinza. Entonces, ahora se debe de conversar acerca de cómo está el despertar sexual, pero hay algo que nosotros debemos de trabajar en esa etapa, que es el tema de los límites. Como un niño, un puber, debe empezar a poner límites, debe reconocer que nosotros tenemos un espacio, ocupamos un espacio, un lugar, en un tiempo determinado. Y no puede venir una persona a violentar o transgredir nuestro espacio físico. Entonces, reconociendo esto, estamos ayudando a que ellos puedan poner sus límites y parámetros. En la que una niña diga, no, tú no me puedes tocar, tú no me puedes abrazar, o que, por ejemplo, conductas entre los varoncitos que pasa, es muy, muy, muy común, se ha vuelto muy común en los colegios, se dan el tema de este despertar sexual, y vamos a decirlo crudamente, las erecciones dentro del salón de clase. ¿Cómo nosotros abordamos esto? ¿Cómo el docente puede abordar este tema si dentro de la familia no se toca? No lo conversan. No mencionan de que ya hay un despertar sexual, hay un interés. Y también esto está acompañado del pensamiento tan retrógrado que tienen los padres de familia y en las familias, en la cual, haciendo un paréntesis, dicen, que mi hijo, que ya está con las amiguitas, que tiene 5 enamoradas, que tiene 5 niñas que están alrededor de él y que es mi campeón, pero que la niña salga con esta actitud, que eres una cualquiera, que eres una P, que eres una Pu, que eres una Pa, que te has creído, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué empieza el tema de la diferencia dentro de la familia en este aspecto tan de repente importante? Ahí ya creamos una restricción de la comunicación desde la figura de la hija, de la figura femenina, de la niña, de la señorita, el poder contar sus cosas, porque ya lo ve al padre como una figura muy distante, al cual pueda confiar estas cuestiones del enamoramiento, del aspecto sexual, y la madre muchas veces manejan perfiles sumisos y también repiten la misma conducta y se pierde la comunicación. Es por eso que en el 2018 la tasa de embarazos en niñas adolescentes ha aumentado en un 2%, llegando a ¿cuánto? A un 16.8%, y esto pues admiten los profesionales de la Dirección Regional de Salud, y se proyectan o se proyectaron a un plazo del 2021 el poder cubrir esta problemática social, porque ya se vuelve una problemática social, para poder trabajar en ello y disminuir este porcentaje que ha incrementado en lugar de disminuir, ¿no? Cuán curioso es, a medida que pasan los años, teniendo tanta información al alcance, estos índices aumentan, el índice de feminicidio, el índice de homicidio, el índice de madres solteras, el índice de violencia, el índice de repente, el tráfico, todas estas cuestiones han ido aumentando, la problemática social. Entonces, es importante abordar este tema. Ahora, en el caso de los adolescentes ya como tal, que han empezado con sus relaciones de pareja formales y empiezan a la edad de los cuanto ahora, una edad sexual activa, vamos a ser crudos, que empiezan a quedar a la edad de los 14, en algunos casos 13 años, donde empiezan a tener relaciones sexuales. ¿Y cómo el padre aborda este tema? ¿Cómo la madre aborda este tema? Hay algo que nosotros debemos de ver también, que lo hemos mencionado, que existen familias reestructuradas o familias monoparentales. Y no es un impedimento que la madre pueda pararse frente a su hijo y poder decirle, ¿sabes qué? Utiliza condón, utiliza el preservativo. La mujer tiene que tener en consideración que si estás con una mujer, su etapa de periodo fértil, la etapa de ovulación, el ciclo menstrual, que existen regular, irregular. Es importante que sepa esto un joven para que se pueda cuidar.
cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, VIH, cuál es la diferencia entre VIH-Sida, la gonorrea, la sífilis, existen las verrugas genitales, herpes genitales, que el condón no te protege al 100% de las verrugas genitales o del herpes porque hay un contacto entre la piel, de repente no directo a los órganos genitales, pero sí la piel a través de los vellos púbicos, etc. Todas esas cuestiones se tienen que hablar con los adolescentes, porque existe la tendencia de que apelo, como se dice vulgarmente, ¿no? Que es mucho más rico, mucho más placentero, pero corremos un grave riesgo. Y también está el tema de la información, cuánta información se tiene sobre el tema del VIH, que ha sido muy estigmatizado, o de repente que es muy satanizado, que el VIH lo tienen las personas promiscuas, que el VIH lo tiene de repente cierto grupo de personas, que en este caso lo vamos a ver de forma directa, que dicen, no, el VIH es cosa de la comunidad LGBTIQ, TTIQ, no sé cuántas siglas más puede ir teniendo, pero no necesariamente una persona homosexual va a estar vulnerable al VIH. Al VIH no distingue sexo, condición económica, condición social, política, religiosa. No hay distinción para el virus del VIH ni para cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. El virus de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual, llega en el momento menos esperado porque uno no tiene la información necesaria ni los recursos que tenemos al alcance para poder prevenir estas cuestiones, embarazos no deseados, abortos clandestinos, que esto genera una infección a las mujeres. Aparte de generar una infección, genera también un trauma psicológico. Si ustedes quieren que hablemos sobre el efecto psicológico de un aborto, pues dejen en los comentarios para poder tocarlo. Muchas cuestiones que genera todo esto, el no poder cuidarnos. Existen puestos de salud, centros de salud que te dan la información necesaria, que regalan preservativos, que dan muchas cuestiones al alcance para que nosotros podamos prevenir esto. Entonces abordamos con nuestros hijos adolescentes, pese a que ya son mayores de edad, ¿para qué? Para que no tengan hijos que a las finales que terminen las relaciones separados. ¿Y quién sufre el problema? El niño, que se queda con la madre, que la madre choca con el hijo, lo golpea. ¿Por qué? Porque lo culpa de que se ha visto truncada su vida. Entonces son unas cuestiones, unos factores que la educación sexual, sexualidad en familia, se debería desarrollar más en nuestra región, que vivimos muy resistentes a muchas cuestiones que nosotros debemos ir empezando a trabajar. Es muy importante. Lamentablemente, vamos a mencionarlo de este punto, vivimos todavía con un pensamiento mágico religioso muy marcado en nuestro pensamiento, el cual nos hace creer de que las señoritas o las niñas tienen que llegar vírgenes al matrimonio. En alguno de los casos, algunos de los ejemplos, en algún colegio se maneja todavía este pensamiento porque tenemos colegios de pura mujeres, ¿no? Entonces, evaluar cómo está pasando todo esto, porque tenemos la parte social, la parte familiar y la parte educativa. Si no existe un equilibrio y un acuerdo entre estos tres factores, va a haber una disociación. Oye, en la sociedad yo veo que estas conductas sexuales son normales, entre comillas normales. Dentro de mi familia no se menciona absolutamente nada de sexualidad. Yo no sé ni siquiera cómo poner un condón. Dentro del colegio me dicen que el tener sexo es malo. Si estoy en un colegio religioso, católico o bajo alguna formación de alguna religión X, me dicen que si tengo relaciones sexuales antes del matrimonio, estoy en pecado, voy a irme al infierno, me va a castigar, Dios se va a molestar conmigo y que debo estar protegiéndome de estas conductas sexuales. Son tres puntos de vista totalmente diferentes. ¿Y qué hace? A una duda, a no saber cómo reaccionar. O sea, yo no puedo ir ni con mi familia, ni con el colegio. ¿Y cuál es el factor que pesa más? La parte social. La sociedad es un ente, es un organismo tan grande y tan complicado
que tiene muchísimo peso en cuanto a las decisiones, a las conductas y al pensamiento que desarrolla el ser humano. Es por eso que se da esta problemática. El no decir nada, me dejo llevar por las modas sexuales equivocadas y muchas otras cuestiones. Señores padres de familia, público en general que esté observando este pequeño video de Entre Mentes, reflexionemos un poco acerca de la parte de sexualidad en familia. Es muy importante el poder trabajar estos temas. Dejemos de pensar que es un tabú, que es algo malo. El hablar de sexo no implica que mis hijos los estoy empujando a que tengan una vida sexual activa. No, no incita al sexo, no incita a una relación sexual precoz. Incita a tener cuidado, manejo, control de uno mismo y de las consecuencias que mi conducta sexual vaya a tener en mi familia, en mi persona y en la parte social. Si no vemos estas cosas claras, ¿qué podemos esperar? Arrepentimientos cuando el hijo adolescente tenga de repente a los 14 años un hijo que no quiera, o la señorita de 15 años esté embarazada y aborte a escondidas de su familia. Entonces, trabajemos y el día de hoy pues es importante poder reflexionar sobre este tema. Cuando un hijo, cuando un adolescente venga con una duda acerca del aspecto sexual, no mostrémosle mala cara, no recriminemos, no reprochemos su pregunta de algo que haya podido escuchar. Si en ese momento no sabemos, le decimos que nos dé un tiempo para poder hablar y que en ese momento no contamos con tiempo, y busco consultar con alguien, con un ginecólogo, con un profesional en salud, con un psicólogo, con una persona que tenga conocimiento sobre el tema, para que a mí como padre me pueda guiar en algo que yo no lo sé, no sé cómo manejarlo. O de repente me cuesta mucho trabajo y pueden venir aquí al Centro Psicológico de Setia, que les hago la invitación en reiteradas oportunidades para que nosotros podamos trabajar este aspecto de cómo controlar o cómo manejar, en este caso de repente en la etapa de la pubertad, estos cambios, estos desequilibrios que nosotros podamos ir observando. Entonces, yo creo que eso sería todo por el tema de hoy, que es muy importante. Les he mencionado qué cosas poder trabajar. Si tienen más dudas, hagan sus preguntas en los comentarios o envíen sus preguntas de manera privada si es que existe un tema de recelos o reserva al WhatsApp de Entre Mentes, que es el 922-274-396. También nos pueden escribir a través del inbox, preguntas directas de la página de Setia, que estamos como @setia.psicología, para que nos puedan hacer sus consultas, reservaciones de citas, y estamos ubicados pues en la avenida 26 de enero, número 615, o comunicarse a la línea fija 066-316232. Entonces, dejen sus comentarios una vez más para poder ver qué temas podemos ir trabajando, que ya les he mencionado en varias oportunidades, que ustedes sean partícipes de este espacio, que aquí pues mi persona se va a encargar de poder direccionar o guiar en algunas cuestiones que nosotros tengamos que trabajar, en el aspecto educativo, en el aspecto psicológico o el desarrollo emocional de los niños, adolescentes o de las familias. Entonces, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima.